Hablaremos de la construcción de una planta de generación térmica en Acajutla, Sonsonate, un proyecto que inició en enero pasado. Esta planta, a diferencia de las que tenemos en el país que utilizan búnker como materia prima, utilizará gas natural como materia primera para generar energía eléctrica. El proyecto contempla una inversión privada de alrededor de $1.000 millones y su puesta en marcha a partir de 2021 vendrá a satisfacer el 30% de la demanda de energía a nivel nacional. Nuestro invitado de esta mañana, Alejandro Ale, director ejecutivo de la empresa Energía del Pacífico. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Wendy, por la invitación. Un gusto estar aquí para responder todas las consultas que tengan. Perfecto. Vamos a iniciar con nuestra nota de introducción donde ponemos en contexto los puntos que vamos a conversar. Adelante. En Acajutla, Sonsonate, se realiza la construcción de la primera planta de generación térmica que será operada por la empresa Energía del Pacífico. El gas natural es un combustible ampliamente utilizado para la generación de energía eléctrica, ofrece mejores oportunidades en términos económicos y minimiza el impacto ambiental. Según dicha empresa, esta será una de las inversiones más grandes en la historia de El Salvador. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció que aprobó el financiamiento por $350 millones para este megaproyecto. La inversión total superará los $1.000 millones. Dicha obra, cuya construcción inició en enero de este año, consistirá en una terminal marítima que recibirá, almacenará y regasificará gas natural en estado líquido, una planta de generación eléctrica de 378 megavatios de potencia y una línea de transmisión eléctrica que unirá a Acajutla con Ahuachapán. Según las proyecciones de Energía del Pacífico, la planta de generación eléctrica abastecerá a un 30% de la demanda nacional de energía. Este proyecto ya está beneficiando con la generación de empleos, ya que solo en la etapa de construcción se han creado 1.500 plazas temporales de trabajo. Además, este proyecto impactará en la diversificación de la matriz energética. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de hoy. Bien, ahí estaban algunas de las pinceladas que vamos a conversar esta mañana con el director ejecutivo de Energía del Pacífico, un proyecto innovador como la generación de energía a base de gas natural. Y comencemos con esto, Alejandro. ¿En qué consiste este proyecto, en líneas generales? Sí, con gusto, Wendy. El proyecto surgió como producto de una licitación internacional convocada por el gobierno de El Salvador hace ya varios años, en la cual el objetivo era que quien ganara esa licitación tuviera el derecho de firmar un contrato de abastecimiento de energía eléctrica con las distribuidoras eléctricas existentes en el país, que son las del Grupo AES, del Sur y otras más pequeñas. Entonces, el objetivo marcado por el Consejo Nacional de Energía de El Salvador es justamente, como mencionaban ahí en el audio, cambiar la matriz energética, modernizarla para introducir una generación térmica, es decir, quemando un combustible. Esto no es energía renovable, pero es el complemento ideal con la gran cantidad de energías renovables que ya hay existentes en El Salvador. Hay mucha generación renovable y este proyecto va a complementar con energía no renovable, pero mucho menos contaminantes que las existentes, que las no renovables existentes, con generación térmica por una cantidad de 378 megawatts de potencia, que es más de un 20% de la potencia total instalada hoy en El Salvador. Y el objetivo era, como comentaba al inicio, que quien ganara una licitación, que ganamos nosotros, tuviera el derecho de firmar un contrato de abastecimiento con las distribuidoras por 20 años y las distribuidoras la obligación de firmar ese contrato con nosotros, ¿no es cierto? Este es un contrato entre privados, distribuidoras eléctricas y nuestra empresa, ganadora de la licitación convocada por el Estado a través de CIGET, pero en todas partes del mundo el sector eléctrico es un sector altamente regulado, con lo cual normalmente las contrataciones se producen de esta manera, por una convocatoria originada en las autoridades gubernamentales que a través de sus entidades de planificación, como es el Consejo Nacional de Energía, deciden que sería bueno para el país ir cambiando la matriz, quemar menos búnker, quemar más gas natural y complementarlo con la gran cantidad de renovables que hay hoy. ¿Qué tanto interés ha generado en las empresas este proyecto histórico, por decirlo así? Porque sí, en el país pues, es primera vez que se va a construir o se está construyendo una planta como tal, ¿no? Sí, sí. Con la excepción de Panamá, que recientemente inauguró una planta muy similar a la nuestra,
en la costa atlántico. Este va a ser, en el resto de Centroamérica, el primer proyecto de generación eléctrica con gas natural. Es muy complejo. Ahí hablábamos entre 800 y 1.000 millones de dólares. En realidad, si incluimos el costo del barco de almacenamiento flotante, que técnicamente nosotros los vamos a estar arrendando para tenerlo ahí durante 20 años, que ahora vamos a entrar en detalle de eso, llega a los 1.000 millones de dólares la inversión. Es definitivamente una de las más, si no la más grande de la historia del país. Cuando se hizo la licitación, hubo varios interesados. Al final de cuentas, quien ganara esa licitación, que fuimos nosotros, terminó siendo por un tema de precio, habiendo todos los participantes hecho ofertas técnicamente aceptables, la variable que definió quién resultó adjudicado terminó siendo el precio más económico, y nosotros, entre otros beneficios, aparte de ser el complemento ideal con los renovables y de limpiar la matriz energética, de tenerla más moderna y más limpia, también vamos a tener un efecto positivo en el tema de precios. Sí generó interés. Lo que pasa es que estos proyectos tampoco es que se presentan tantísimas empresas, porque originalmente nosotros... ¿Cuántos participaron en ese proceso? Se inscribieron más de 10 y en la etapa final terminamos siendo 2 grupos. Una empresa, la empresa AES, que participó con una oferta en su momento. Ellos tienen distribución eléctrica, pero en otras partes del mundo tienen gran cantidad de generación eléctrica, y de hecho son los propietarios de la planta de Panamá, y nosotros terminamos presentando ofertas. Habían comprado pliego más de 10, pero terminamos siendo 2, el grupo AES y un grupo local bajo el nombre Quantum, que es quien ganó la licitación. Luego, el ganador de la licitación tenía técnicamente, ahí las reglas de la licitación decían que había que crear un vehículo especial, una nueva empresa, una vez adjudicado, y esa empresa se llamó Energía del Pacífico, totalmente controlada en ese momento por Quantum, que es un grupo de inversionistas locales. Entonces, por eso a partir de ahí hablamos de Energía del Pacífico, ¿no? Siempre los socios locales tuvieron claro que este proyecto requería, aparte del concurso de socios locales, requería el concurso, la participación de inversionistas internacionales con bolsillos más profundos todavía y con un know-how adecuado para desarrollar este proyecto. Fue un proceso largo, los socios locales, Quantum, terminaron asociándose con una empresa de Chicago que se llama Invenergy, y actualmente Energía del Pacífico tiene un socio controlante, que tiene la parte mayoritaria de Energía del Pacífico, que es Invenergy, y Quantum sigue siendo un socio minoritario, socio local. Y en conjunto conforman Energía del Pacífico. Y Energía del Pacífico tiene, el núcleo del proyecto consiste en instalar y operar una planta de generación eléctrica en Acajutla, que fue el lugar que decidimos, dentro de las instalaciones del puerto que pertenece a CEPA. Es un terreno que tenemos arrendado a largo plazo. Ese lugar y no... Porque ese lugar, históricamente, si uno recuerda proyectos anteriores, se hablaba mucho de hacerlos en La Unión. Pero como nuestro proyecto necesita la llegada del gas natural en un barco, porque no hay gasoductos que traigan en un caño el gas y uno se puede conectar, como ocurre en otras partes. Bueno, en Centroamérica no existen gasoductos que lleven el gas natural, entonces hay que traerlo por barco. Para traerlo por barco hay que tener un puerto con un calado adecuado, y definitivamente Acajutla no tiene los problemas de calado que tiene lamentablemente el puerto de La Unión, que hay que estarlos dragando permanentemente. Y además, Acajutla, en la vecindad de Acajutla, hay muchas plantas de generación eléctrica. Además, Acajutla está más cerca de San Salvador, que es donde está el baricentro del consumo eléctrico y de combustibles del país. La Unión queda más lejos de San Salvador. Pero además, teniendo el gas en Acajutla, que el gas viene para abastecer a nuestra planta, pero no solo para eso. Una vez que ya estemos operando, sin duda, vamos a estar con el interés de abastecer de gas a plantas que están en la zona de Acajutla. Tenemos en la vecindad varias plantas de generación, y también un objetivo futuro es de distribuir gas natural para el consumo industrial, para el consumo de transporte y para muchos otros consumos que son práctica habitual en el resto del mundo. El gas natural llega a un país de la mano de un proyecto Ancla,
un gran consumo de una generadora eléctrica, como es nuestro caso, pero no se agota ahí. Una vez que llegó a un país, en vez de venir 6, 7 barcos de gas por año para abastecernos a nosotros, comenzarán a venir 8, 10, 12 barcos al año y ese gas adicional se va a utilizar para otros consumos. A ver, antes de entrar en más detalles, me gustaría centrarnos un poquito en el proyecto porque entiendo que tiene varias infraestructuras. Así Hablamos es, de la Wendy. planta, luego de una serie de tuberías marinas y de la Así línea es. de transmisión. Veo que estás bien informada. Más o menos. Sí, claro. ¿Cómo se detalla eso para que la gente pueda tener una idea de cómo va a funcionar este proyecto? Bien. Como decía al principio, el corazón del proyecto es, y la razón de ser, es una planta generadora eléctrica para abastecer con la potencia y su energía asociada, que esa es la denominación técnica, a las distribuidoras para que después lo lleven a los consumidores finales, ¿no es cierto? Y si en El Salvador tuviéramos una infraestructura con gasoductos que cruzaran por todo el país y tuviéramos también una línea de transmisión eléctrica para entregar la energía producida en el punto de interconexión, realmente nuestro proyecto se agotaría en la planta de generación eléctrica. Pero como no es el caso, nosotros también tenemos que hacer, y esto siempre lo supimos desde el inicio, aguas arriba de la planta generadora, digamos, tenemos que hacer una infraestructura para recibir, almacenar y regasificar el gas natural que va a venir por barco. Ese almacenamiento va a estar en el mar, 1,5 kilómetros mar adentro, en Acajutla. Una vez que el gas natural llega, se almacena, llega en estado criogénico a 162 grados bajo cero. Ese es un tema fundamental porque permite reducir 600 veces el volumen del gas natural cuando está frío y por lo tanto en estado líquido. A 162 grados bajo cero el gas natural ya no es gaseoso sino que es líquido. Es el mismo producto químico pero está líquido y por lo tanto se reduce 600 veces su volumen. 600 metros cúbicos de gas natural se transforman en 1 metro cúbico de gas natural en estado líquido. Eso hace viable que se lo pueda transportar y almacenar de una manera efectiva. Así funciona esta tecnología en todo el mundo desde hace años. Por ejemplo, en Japón se están importando por año un equivalente a más de 1000 barcos. Nosotros vamos a estar trayendo 6 a 7 barcos y estamos muy orgullosos de eso y así funciona y estamos dando un paso fundamental. Pero te hago la comparación. Sí. No estamos inventando nada, simplemente estamos trayendo tecnologías del primer mundo para la utilización aquí en El Salvador. Entonces, un barco de Shell, que es nuestro proveedor, va a llegar, lo va a trasegar a nuestro almacenamiento, que es otro barco, uno que va a estar ahí todo el tiempo amarrado con unas cadenas, 1,5 kilómetros mar adentro, lo va a almacenar. A medida que el combustible se va necesitando, lo va a ir volviendo a estado gaseoso, se va a inyectar en una tubería que va a unir ese almacenamiento 1,5 kilómetros mar adentro con la planta que ya se está construyendo en el puerto de Acajutla. Esa tubería que va por debajo del lecho marino llega desde el almacenamiento en el agua hasta la planta. Ahí el combustible se quema en la planta generadora y como con cualquier otra planta de generación térmica, ese combustible permite la generación de energía eléctrica. Una vez que está generada la energía eléctrica ahí en la planta de Acajutla, que son 19 motores y una turbina de vapor, una planta muy grande de 378 megavatios, la energía se va a transmitir a través de una línea que también tenemos que hacer nosotros entre Acajutla y Ahuachapán. Son 45 kilómetros, prácticamente a campo traviesa. Hemos tenido que negociar con 261 propietarios de los terrenos que están ahí. En el camino entre Acajutla y Ahuachapán fue un gran esfuerzo, pero bueno, cuando uno tiene que pasar con una línea de transmisión, tiene que negociar con los propietarios de las parcelas donde va a pasar el derecho de vía. Ya está todo eso terminado y cuando la energía llega a Ahuachapán se va a conectar en una subestación que es propiedad de Etesal y que está ahí, hay una subestación eléctrica muy grande porque ahí justamente en Ahuachapán está la generación eléctrica de los ausoles, de la geotermia, ¿no es cierto? Es un punto muy clave de interconexión eléctrica y ahí se inyecta nuestra energía que a partir de ese punto queda bajo el control físico de Etesal, que es la empresa de distribución eléctrica del país. A ver,
Quiero entender una cosa, porque ustedes, más allá de hablar de este proyecto, porque hay mucho que detallar, ustedes ganan la licitación, Alejandro, en 2013. Sí. Es decir, pasan prácticamente 6 años, más o menos. Comienza este proyecto que, si bien es cierto, de una magnitud bastante grande, pero pasa mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha conllevado este proceso? ¿Por qué? Y si el tema de la tramitología o el exceso de la burocracia pues, ha influido para no poder comenzar antes a ejecutar. Sí, hubo muchos factores, es un proyecto muy grande y que naturalmente requiere, yo creería que nunca nadie tuvo que tramitar tantos permisos y tantas aprobaciones como en nuestro caso, que realmente es lógico porque hemos tenido, bueno, los permisos ambientales tuvimos que gestionarlos. En el camino también nosotros tuvimos cambio de configuración, porque originalmente íbamos a poner el tanque de almacenamiento en tierra, no íbamos a tener ese almacenamiento flotante con un barco que va a estar recibiendo y almacenando el gas, sino que lo íbamos a tener en tierra, pero se dio la circunstancia que un almacenamiento de gas natural en estado líquido en tierra, las normas de seguridad son enormes, son mucho más exigentes que las de la industria petrolera, requiere que no haya ninguna población a menos de 1000 metros de donde está el tanque de almacenamiento. Y aunque Acajutla, el puerto de Acajutla es un área industrial, hay ciertos asentamientos poblacionales que no debieran estar ahí, pero bueno, están ahí y es un hecho y contra eso nosotros no tenemos nada que decir, que están a menos de 1000 metros de donde iba a estar el tanque. Entonces, hablando con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, acordamos, bueno, tenemos que cambiar la configuración y vamos a poner el almacenamiento en el agua, que eso que definitivamente desde el punto de vista de seguridad es mejor, pero bueno, hubo un cambio de configuración, hubo que modificar permisos, etcétera, con los bancos que financian, que están con nosotros desde el primer momento también. La cantidad de permisos fue muy grande, con muchísimas entidades. Muchas de ellas iban aprendiendo y los entendemos. No había ninguna experiencia similar en el país, entonces cuando teníamos que solicitar la aprobación de un contrato de gas que no es el gas de las tambos, sino que es gas natural, que vienen por barcos, como comentaba, las mismas autoridades tuvieron que informarse, contratar asesores internacionales, porque definitivamente el rol de auditoría que tienen que jugar las entidades está muy bien y lo entendemos, porque si nosotros compráramos el gas muy caro, terminaríamos afectando al consumidor porque la energía eléctrica sería más cara. Entonces, hay muchos roles, la CIGET, ETESAL, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, Autoridad Marítima Portuaria, ANDA, alcaldías, un montón de entidades que tenían que dar su opinión sobre nuestro proyecto y una vez teniendo esas aprobaciones fuimos a los bancos y los bancos nos pedían modificar ciertos permisos, fue muy complejo. En paralelo a la búsqueda del inversionista internacional no fue fácil, de nuevo es un proyecto muy grande que representa, ¿cuánto es 1.000 millones de dólares versus el Producto Interno Bruto de El Salvador? Es como el 3%. Un poco más de 27 mil millones de dólares. Sí. Es cerca de un 4%. 1000 de 27, sí. Si fuera 1000 de 25 sería un 4%. Esto es un 3, y pico por ciento. No debe haber muchos casos en el mundo donde un proyecto representa un porcentaje tan grande del Producto Interno Bruto de un país. Claro. Porque de nuevo, si tuviéramos que hacer solo la planta de generación eléctrica sería una cosa. El proyecto costaría la mitad o menos. Pero toda la infraestructura de gas que hay que hacer, porque no hay gas en El Salvador, no hay gasoductos, y además ese gas va a servir para usos futuros que van mucho más allá de nuestro caso. Y la infraestructura eléctrica que hay que construir, porque la infraestructura eléctrica existente entre Acajutla y los puntos de conexión del sistema no daba abasto para poder inyectar nuestra energía. Y después otras demoras que se dieron, bueno, finalmente conseguimos ese inversionista en la empresa Invenergy de Chicago, que hoy es el socio mayoritario de Energía del Pacífico. Y otro gran desafío fue cuando nos vimos que en el momento que nosotros ganamos la licitación, la utilización del espacio marítimo
podía ser concedida, el espacio marítimo del que vamos a hacer uso con el almacenamiento flotante, la tubería, etcétera, podía ser concedida por una entidad ejecutiva, como por ejemplo la Autoridad Marítima Portuaria, que podía dar estas concesiones, o la SIGET. Pero luego, ya nosotros estando trabajando con el proyecto, hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que indicó que la única entidad que tiene la capacidad de dar concesiones del espacio marítimo es la Asamblea Legislativa. Entonces, basados en esa sentencia, fuimos a ver qué leyes había y descubrimos que no había ninguna ley de concesión del espacio marítimo. Entonces ahí fuimos a hablar con los diputados, con todas las fracciones, porque este es un proyecto de país y la verdad es que vamos a estar aquí por muchísimos gobiernos. ¿Y qué apertura encontraron ustedes con los diputados? Bueno, realmente cuando les explicamos el caso, la Corte Suprema había dicho que la Asamblea tenía que legislar en una ley general de utilización del espacio marítimo. De hecho, hay muchas infraestructuras ya existentes. Todas las petroleras tienen sus infraestructuras de uso de espacio marítimo, pero como no había ninguna ley general que regulara su uso, de hecho nadie estaba en infracción. El día que hubiera una ley general, que es la que apareció, la que se aprobó hace un año más o menos, porque hubo 2 leyes en esto, esa ley general dice, bueno, todo aquel que utilice el espacio marítimo tendrá que conseguir aprobaciones de la Autoridad Marítima Portuaria y de distintas entidades y tendrá que pagar un canon de tantos dólares por metro cuadrado del agua que utilicen por año, etc. Esa ley general, que aplica para todos, es básicamente, pone las reglas de cómo se va a cobrar y cómo hay que sacar los permisos, fue aprobada hace aproximadamente un año. Apertura, me preguntabas, bien, entendieron claramente, las empresas existentes, con ya infraestructura existente, no tenían realmente ningún apuro para que esta ley saliera, porque no estaban en infracción mientras no hubiera ley. Nosotros sí teníamos mucho apuro, porque las entidades de financiamiento que mencionaste a OPIC, que acaba de aprobar 350 millones de dólares, OPIC es una entidad del gobierno de Estados Unidos, también hay una rama europea que es el banco alemán KfW y la agencia de garantías finlandesa Finnvera, otorgó 150 millones de dólares y estamos finalizando las negociaciones con la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Banco Mundial. El total de financiamiento va a estar en el orden de los 650 millones de dólares y estas entidades son muy estrictas. Dicen, si ustedes no tienen aprobado, si no hay una ley que ya les haya otorgado la concesión de la utilización del espacio marítimo, no podemos financiarlos. Y nosotros decíamos, pero si no hay ley, no estamos en infracción. Bueno, pero nosotros no vamos a financiar porque ya hay una sentencia de la Corte. Es decir, estábamos con mucha más urgencia que los actores existentes. Los diputados finalmente, bueno, es un tema siempre entrar en una asamblea legislativa con la connotación política que tiene. Sin embargo, conseguimos que se aprobara esa ley el año pasado y con esa ley aprobada, todos los actores, nosotros y las petroleras existentes, tuvimos que gestionar ante la Autoridad Marítima Portuaria nuestra ley específica que es, bueno, nosotros queremos, en base a la ley general que regula el pago de tantos dólares por metro cuadrado por año, la utilización de este espacio específico, para lo cual la Autoridad Marítima Portuaria tuvo que darnos una factibilidad técnica de que no había interferencias con otros usos marítimos. Con esa factibilidad volvimos a la Asamblea, que nos acaba de otorgar hace cuestión de 2 o 3 semanas la aprobación de la Ley de Concesión para Energía del Pacífico. Como todas las empresas existentes, ahora tendrán que ir a gestionar para sus respectivos espacios marítimos sus respectivas leyes. A ver, estamos hablando de un proyecto que va a durar prácticamente 2 años, Alejandro, nos comentabas. Así es. En la ejecución, ¿cuántos empleos entre directos e indirectos genera esta obra? Porque ese es un tema muy importante también, no solamente ver digamos, el país desde la inversión privada, que la necesitamos claro, y mucho, sino que también la generación de empleo. Sin duda, es un tema fundamental que nosotros tuvimos muy claro desde el inicio. Antes de ir al tema del empleo, te comento un tema que te lo amplío inmediatamente, muy relacionado con estas cosas, con los aspectos sociales del proyecto, y es que nosotros, tal como fue acordado en los contratos, en las bases de la licitación que derivó en este proyecto,
estamos en la obligación, que ya estamos cumpliendo, de invertir más de $500.000 por año, y ya la hemos iniciado, estamos en el 4º año, en el municipio de Acajutla, que es donde se está construyendo la planta, a lo largo de 20 años, $500.000, más de $500.000 por año, en inversiones sociales que son definidas por la alcaldía y por FISDL. FISDL es la entidad nacional que promueve el desarrollo local. La alcaldía, y ahora voy al tema del empleo, la alcaldía nos dice, bueno, para el periodo próximo, el año que viene, queremos que pavimenten tantas calles, cosas que ya hemos hecho, por ejemplo, ¿no? En Acajutla muchas calles hemos pavimentado. O nos dicen, queremos una planta de tratamiento de efluentes, estamos en este momento construyendo una. O queremos que hagan de nuevo una escuela, en Metalío, una escuela donde van más de 800 niños, la hicimos prácticamente desde cero y que, por cierto, en un evento de la naturaleza reciente sirvió de refugio también esa escuela en Metalío. Y eso a nosotros nos satisface mucho porque es algo que sabíamos desde el inicio, estaba en las reglas de la licitación, que íbamos a tener que hacerlo, lo hacemos con mucho gusto. Es una contribución ya desde el inicio que se le da a la comunidad local. Por suerte lo que nos solicitan la alcaldía y el FISDL siempre son cosas que están relacionadas con, bueno, con infraestructura, con salud, con educación, y eso es muy bueno. Yendo al empleo propiamente, durante la fase de construcción va a haber un pico en el cual va a haber más de 1.500 personas trabajando. Hoy, que llevamos 2 meses desde que se inició la construcción física en Acajutla, ya está todo terraceado el terreno, se están haciendo muchas tareas. Ya hay 200 personas que están trabajando en Acajutla y que hace 2 meses no estaban trabajando. Digo Acajutla porque si bien hay gente que llega de distintos lugares, también hay gente internacional. ¿Pero se prioriza la gente Se local? prioriza mucho, por varias razones. Primero porque es un compromiso que tenemos con la alcaldía de Acajutla, independientemente del color político. Nosotros, por supuesto, estamos haciendo un proyecto privado y nuestro compromiso es con la comunidad, con las autoridades nacionales de turno que sean y con las autoridades locales de turno que sean. De hecho, en Acajutla, desde que estamos trabajando, ya han pasado 3 administraciones, todas de distinto color, y con todas hemos tenido muy buena relación. Y la realidad es que nosotros estamos ahí para contribuir al desarrollo local, y el compromiso es contratar en la medida de lo posible la mayor cantidad de gente local, ya sea de Acajutla, de las inmediaciones, también puede ser de Sonsonate, y de hecho eso es lo que hoy está ocurriendo. Directos, en este momento hay 200, porque nosotros contratamos grandes contratistas. Por ejemplo, la planta de generación eléctrica la hace una empresa finlandesa que se llama Wärtsilä, que es la misma empresa que ha instalado prácticamente toda la generación térmica existente en el país. La planta de Nejapa Power la hizo Wärtsilä, la de Talnique la hizo Wärtsilä, gran cantidad de las máquinas que están en Orazul, la ex-Duke Energy en Acajutla la hizo Wärtsilä, y en Centroamérica también. Wärtsilä a su vez subcontrata a muchas empresas nacionales, ya que son las que hacen la terracería y ciertos montajes, obras civiles. Los motores se están fabricando en Finlandia y van a venir a ser montados por empresas nacionales. La línea de transmisión se le contrató a una empresa española que se llama Elecnor, que a su vez subcontrata muchas empresas nacionales. La parte marítima, bueno, la tubería esta que hablábamos, que une tierra con el barco que está 1 kilómetro mar adentro, se le contrató a una empresa, todos los proyectos son de muchos millones de dólares, a una empresa holandesa que se llama Boskalis, que a su vez subcontrata a muchas empresas nacionales. El propio sistema de amarre del barco y el propio barco es provisión de una empresa de Noruega que se llama BW. Este es un proyecto de primer mundo que tiene grandes empresas internacionales, pero que a su vez todas contratan subcontratistas nacionales, y la mayoría de la gente que trabaja en el proyecto son nacionales y hasta diría en gran medida de Acajutla y alrededores, ¿no? Ya hoy mismo está ocurriendo esto. Si nosotros nos situamos, Alejandro, de aquí al 2021, por ejemplo, que va a terminar este proyecto de planta de gas,
natural, ¿se puede decir que se desplazarán o se van a reducir notablemente la generación de plantas térmicas que existen actualmente en el país? Quizás la pregunta sería, ¿qué tanto esto va a transformar la matriz energética que tenemos? Sí, el objetivo es modernizar la matriz energética. El objetivo no fue marcado por nosotros, sino por el Consejo Nacional de Energía, que es la entidad que mira hacia adelante y define las políticas energéticas aquí en El Salvador. En base a esa definición, la CIGED, que es el órgano que regula el mercado eléctrico, además del de comunicaciones, en nuestro caso nos aplica lo del eléctrico, lanzó esta licitación. Y claro, con la entrada nuestra, nosotros bien mencionabas que vamos a representar aproximadamente un 20% de la potencia instalada en el país. Sin embargo, dada la característica de potencia firme, es decir, que nosotros podemos despachar energía, llueva, truene, haya sol, sea de noche, porque no dependemos del sol como la solar o del viento como la eólica, ¿no? Las energías renovables o la hidro, que cuando hay época seca despacha menos. Las energías renovables vinieron para quedarse, son una maravilla, pero también es cierto que necesitan del complemento de una energía térmica firme que permita superar las intermitencias que mencionaba recién que tienen las energías renovables, y la energía térmica en base a gas natural es el complemento ideal y lo que se usa en el mundo hoy. De nuevo, no estamos inventando nada, estamos trayendo tecnologías que se utilizan en el mundo hoy. Hay muy poca generación con búnker en el mundo que sigue siendo existente. Es un producto que tiene una gran cantidad de azufre. Ahora, tampoco es que estamos acá para criticar al búnker. Gracias a Dios ha existido el búnker y la energía térmica hasta el momento, porque si no probablemente no estaríamos saliendo al aire en este momento. Claro. Y la realidad es que es muy necesaria y ha cumplido un papel. Las Pero plantas es existentes, hacia un avance, ¿no? sí, está la transición hacia amigable. energías más limpias. Las plantas térmicas existentes tienen la posibilidad de convertirse a gas natural, que eso es algo que nosotros alentamos muy fuertemente. Como comentaba, prácticamente todas las plantas son térmicas que queman búnker hoy, fueron fabricadas por la empresa Wärtsilä, la misma que nos provee a nosotros, y esta empresa les está ofreciendo la posibilidad de convertir sus motores a que quemen gas natural en vez de fuel oil, con lo cual, más allá de que cada una podrá tener una obsolescencia más marcada o menos, porque son plantas que en muchos casos tienen una vida útil ya larga, han tenido sus contratos, etc., la realidad es que el futuro es con el gas natural, aquí y en cualquier parte del mundo, y lo bueno es que estas plantas, o plantas nuevas que estas empresas pueden instalar, si es que ya han cumplido su ciclo de vida las existentes, claro que se pueden utilizar el gas que nosotros estamos trayendo y que por supuesto vamos a estar dispuestos a venderles, con lo cual... Y de cara a los consumidores, Alejandro, Sí. ¿tendrá El Salvador mejores precios o precios más estables de energía? Sí, las dos cosas. ¿Y cómo estamos ahora con respecto a la región? Estamos caros. Estamos caros. ¿Qué tanto? Bueno, por ejemplo, hay una cantidad de energía hídrica que está llegando al país desde Guatemala. Guatemala tiene mucho exceso de energía hidro, que está viniendo a precios más competitivos. También es cierto que es difícil comparar el precio de la energía entre distintos países porque las cargas impositivas son diferentes entre los distintos países. El sistema de interconexión eléctrica, CIEPAC, no funciona con la fluidez que debiera funcionar. Tiene una capacidad limitada de transporte y solamente permite transacciones de corto plazo, es un tema un poco técnico. Yendo a nosotros vamos a tener el costo variable de las energías térmicas más bajo comparado con cualquier energía térmica existente. El sistema de El Salvador es un sistema muy bien diseñado, el sistema eléctrico de El Salvador se llama Sistema de Despacho por Costos Marginales, un nombre medio raro que se desarrolló en el Reino Unido hace muchos años, se utilizó en Sudamérica mucho y luego vino a la región de Centroamérica. Y realmente nosotros o ningún generador decide si va a despachar la energía o no en un momento determinado, sino que es el cerebro del sistema, que se llama la unidad de transacciones, que es una entidad oficial, que es la que decide
quién despacha en cada momento. ¿Y quién despacha en cada momento? El que tenga el costo variable más bajo. Nosotros, el costo variable es cuánto te cuesta generar la energía, más allá de tu ganancia. Cuánto te cuesta generar la energía es, en nuestro caso, cuánto cuesta el combustible y cuánto cuesta la operación y mantenimiento, lubricantes, etcétera. Pero en promedio, ahora, si somos uno de los países de la región centroamericana con los precios más altos de la energía, Sí. en promedio, ¿cuánto se podrá reducir ya con la implementación de este proyecto? Es difícil decirlo a partir solamente de nosotros, pero definitivamente con la implementación de nuestro proyecto, lo que va a ocurrir es que mucha energía térmica que está despachándose en el mercado spot va a dejar de estar siendo, que es la que levanta mucho los precios, porque aparte de haber contratos entre... Sé que me pongo un poco técnico y no quiero... Lo que pasa es que no quiero dar un número exacto que después a lo mejor no se cumple exactamente, por eso prefiero ir a los conceptos. Las distribuidoras eléctricas, la respuesta a tu pregunta es sí. Si vos me preguntás un número exacto, es muy difícil de decir hoy porque hay muchas variables en juego. Pero, sí Pero va a reducir de manera definitivamente lo que va a ocurrir es que el costo variable de nuestra energía es más bajo que el de cualquier térmica existente. Acordate que la energía térmica no es la única que recibimos los consumidores. Los consumidores recibimos un mix de distintas energías que se están generando en cada momento. Hay un poco de hidro, un poco de solar, un poco de geotermia y un poco de térmica. La térmica nuestra, por definición, tiene un costo variable más bajo que el de cualquier térmica existente. Y también la térmica nuestra va a eliminar la necesidad de que haya contrataciones de último momento, para ponerle un nombre, spot que hay en cada momento, de energía que la unidad de transacciones tiene que decirle a una planta térmica existente, bueno, despachá que no me alcanzan los contratos que tenemos. En conclusión, sí, a largo plazo, una vez que empecemos a operar y de ahí en adelante, se prevé una baja. Además hay que tener en cuenta un tema. Claramente nosotros, además de tener en nuestro precio de venta de energía, está el costo variable y el recupero de la inversión que estamos haciendo, ¿no es cierto? La oferta que compitió con nosotros en el componente de recupero de inversión que se llama prima, tenía un componente mucho más caro que el nuestro. Entonces, también comparado con la alternativa que hubiéramos tenido, definitivamente somos más económicos. Y también hay que tener en cuenta, las plantas existentes no van a vivir hasta el año 2040. Nosotros tenemos la obligación de estar con la tarifa que tenemos que cumplir de precio de venta de la energía. Por un contrato de 20 años, entiendo. 20 años entre el 2021 y el 2040 inclusive. Las plantas existentes ya están llegando a su punto de obsolescencia, es decir, tiene que haber una reposición de capital, una reposición de inversiones en el corto plazo, porque si no vamos a depender mucho de la energía importada. Y a veces se dice, uy, pero Guatemala tiene mucha hidro y está vendiendo barato. Pero eso nada garantiza que dentro de un mes no te levantan el precio. Es decir, no podés depender de una energía importada que hoy la tenés a un precio, mañana te pueden poner un impuesto a la exportación y la tenés a un precio del doble, ¿no? Entonces, si el objetivo es darle previsibilidad a la industria y al consumidor de que va a tener su energía asegurada y con precios competitivos, claramente tenemos que tener contratos de largo plazo que se consiguen con estas plantas, ¿no? No te di la respuesta que querías, probablemente, pero una idea, por lo menos para que la gente se haga una idea de cuánto podría esto impactar. Porque a veces se ven los proyectos enormes, pero la gente dice, ¿eso cómo me beneficia a mí? Sí, en forma directa, el componente térmico de la energía eléctrica debiera bajar en un porcentaje importante, el costo de la energía eléctrica, de todo lo que consumimos, lo que se genera con combustibles, ¿no es cierto? Va a bajar. Y por otro lado, el mercado va a poder prescindir absolutamente de comprar energía muy cara en el mercado spot, que le compra a las térmicas existentes, y además otros beneficios indirectos, si queremos, así como hablábamos de trabajos directos e indirectos, beneficios indirectos también,
es que la industria va a poder prescindir también de ciertos combustibles que hoy está utilizando, porque nosotros estamos acá, una vez que comencemos con la generación eléctrica en nuestra planta, el gas claramente va a llegar al consumidor final como gas, además de como energía eléctrica. Por supuesto que vamos a iniciar un negocio de distribución de gas y la industria se va a beneficiar con combustibles más competitivos de los que utiliza actualmente. Entonces, además de todos los beneficios ambientales. Es decir, hay un beneficio económico que no me atrevería a cuantificar. Lo que sí te puedo asegurar es que en el mix el precio de la energía va a bajar. Hay una reposición de capital importante porque va a haber una planta nueva cuando hoy casi todas las térmicas están llegando a su obsolescencia, y hay beneficios muy importantes por otras utilizaciones del combustible. Y versus la alternativa a la cual vencimos en la licitación, nuestro componente de precio es más bajo. Por eso le ganamos, porque era por precio, ¿no? Ok, vamos a dar espacio, Alejandro, a comentarios y preguntas que nos han llegado en las redes sociales, sobre todo en nuestra cuenta de Twitter. Ahí está el primero. Felipe dice: los retos en medio ambiente son grandes, van desde actos pequeños como el reciclaje. Sin embargo, lo que estas empresas con nuevas energías hacen, esperamos que genere un mayor cambio, como se necesita, dice Felipe. Vamos con otro comentario. Lucía Medrano pregunta: ¿hay países en el mundo que hayan empleado ese tipo de energía y que se hayan sostenido como única fuente? La primera parte de la pregunta es claro que sí. De hecho, la energía térmica generada con gas natural es muy utilizada en todo el mundo, particularmente en el mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos, Japón, y hablando específicamente de gas natural en estado líquido, Japón importa de Qatar particularmente más de 1000 barcos al año. Nosotros vamos a estar importando 7, pero un país tan desarrollado como Japón tiene esta tecnología utilizándose desde hace décadas. La segunda parte de la pregunta es no. En ningún país se maneja con una única fuente de energía. Siempre lo que se busca es la diversificación, particularmente en este momento del mundo donde las renovables están jugando un rol cada vez más importante. Entonces lo que hay que buscar es la complementación, la integración de distintas fuentes. Perfecto, vamos con otros comentarios y preguntas. J. Méndez dice: señor Alejandro, ¿harán ustedes las contrataciones para cuando ya esté fija esa planta y si serán ofertas públicas? Pregunta, vamos con otro más. Ana Martínez: ¿hubo estudios previos del impacto que esta construcción tendrá en el medio ambiente de la zona? Esta es una pregunta muy interesante, Alejandro. Sí, empecemos por la última. Claro, no hubiéramos podido hacer nada si no hubiéramos tenido los permisos ambientales muy estrictos como corresponde, que tuvimos que obtener la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y no solo los estudios ambientales aprobados por las autoridades nacionales, sino también por los financistas. Por ejemplo, OPIC, cuando el otro día apareció la noticia de que nos aprobó el financiamiento de 350 millones de dólares, detrás de eso y antes de eso, nosotros tuvimos que, nos radiografiaron por todos lados, porque tuvimos que dar muestra de que estábamos cumpliendo con los estándares ambientales que en muchos parámetros son más altos que los nacionales. Es decir, la cantidad de emisiones que se pueden lanzar al aire, la cantidad de utilización de agua, impactos sociales, si no estamos afectando a comunidades, todo eso que lo mira el Ministerio de Medio Ambiente y que obtuvimos aprobación, en ciertos parámetros con más exigencia también obtuvimos aprobación. O sea, esto claramente sí, ya tenemos todos los permisos ambientales. Y la primera preguntaba de contrataciones, no sé si habla de empresas o de personas. No lo especificó, sí, pero... estamos en ese proceso. Bueno, las empresas sí ya han sido contratadas, los principales contratistas, lo que decía, son todas empresas internacionales que van a subcontratar empresas nacionales, ya están subcontratando empresas nacionales y personas en general de Acajutra. Y el personal también, ya estamos en procesos de contrataciones. Al inicio, Alejandro, usted dijo que iban también a hacer negocio vendiéndole gas a empresas. ¿Esto podría incidir, por ejemplo, en el precio del gas que se utiliza en la cocina en algún momento? Claro, sí, y sobre todo en la industria. El tema de la cocina, el uso residencial, porque por ahí va la pregunta, sí. Tiene relativamente, esto lo hemos estudiado,
tiene relativamente poco potencial en El Salvador versus en países donde hace frío. Gracias a Dios en El Salvador no hace frío, entonces Claro. nosotros en nuestras casas no necesitamos calefacción, no hay calefacción, entonces es difícil pensar que va a haber un desarrollo muy grande de la utilización del gas natural como combustible para uso domiciliario, como sí ocurre en otros países, ¿no es cierto?, donde hace frío en invierno. Entonces es probable que los usos domiciliarios del gas sigan siendo quizás con el gas de tambo o con energía eléctrica, pero sí va a haber hay un potencial muy grande para utilización de nuestro combustible, gas natural, en la industria. ¿Por qué no en el transporte? Esperamos que en algún momento el transporte público, así como nosotros estamos aportando a la modernización de la matriz energética, sería bueno que a quien le corresponda aporte a la modernización del transporte público y también, de nuevo, ver lo que ocurre en otras partes del mundo donde hay transportes públicos que funcionan con gas natural. Para esos usos industriales o de transporte, definitivamente sí hay mucho potencial. A ver, ya para ir finalizando, porque el tiempo pues apremia, hablamos de que ustedes cuentan ya con un financiamiento de 350 millones por parte de OPIC. Sí. Y, digamos, un par de meses donde ya inició la construcción de esta planta de gas natural. ¿Cuánto se prevé invertir cada año de aquí al 2021? Sí, de aquí al 2021 estamos hablando de este año y el año que viene, básicamente este 2019 y el 2020, porque en el 2021 ya prácticamente se va a haber terminado de hacer las inversiones. ¿No? En julio tenemos que iniciar las operaciones, pero nosotros estamos previendo estar listos para iniciar las pruebas. Las pruebas son muy complejas porque hay que probar todo el sistema, ¿no? Desde la parte marítima hasta que la energía se entrega en Aguachapán. Estamos previendo iniciarlas justamente de aquí a 2 años, un poquito menos. Entre febrero, marzo, abril sería el periodo que tenemos para hacer las pruebas. Ahí básicamente la inversión ya va a haber estado hecha, con lo cual la respuesta a tu pregunta es, entre este año y el año que viene, 19 y 20, se invierten alrededor de $1.000 millones. OPIC ya nos aprobó 350 de financiamiento. ¿Están pendientes con otras Sí, hay dos entidades más. El Club de Acreedores, como se les llama, son todas multilaterales. Hay una rama europea, que es el banco alemán KfW, junto con la agencia Finnvera de Finlandia, que da garantías por 150 millones más. Eso ya está aprobado. De hecho, ya tenemos aprobados 500, 350 más 100 de financiamiento. Y estamos terminando las negociaciones con la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Banco Mundial, por otro tramo también de bastante más de $100 millones. Con eso se completa el paquete de la deuda, digamos. Por otro lado está también un porcentaje que normalmente en estos proyectos es alrededor del 30% que ponen los propios accionistas. Todo esto son proyectos privados, el financiamiento es privado, es decir, acá no hay garantías estatales ni nada. Y los accionistas tienen que poner aproximadamente un 30%. El costo del proyecto propiamente está por encima de los 800 millones, pero nosotros también realmente estamos hablando de ya alrededor de 1.000, porque estamos incluyendo como parte de toda la infraestructura algo que nosotros técnicamente vamos a estar con un lease, un arrendamiento de largo plazo, que es la parte marítima. El barco lo va a estar proveyendo una empresa, el barco y todo su sistema de amarre, una empresa de Noruega, ellos adquirieron ya un barco que está navegando, lo mandan a un astillero que navegando y llevando gas licuado, lo mandan a un astillero seguramente en Singapur, donde se lo convierte a una infraestructura que tiene un nombre raro que vimos en algún momento, que es FSRU, que quiere decir Floating Storage and Regasification Unit, que es una unidad de almacenamiento flotante y de regasificación. Es decir, un barco que hoy está navegando se adquiere, se lo convierte para que aparte pueda no solo almacenar estando amarrado, sino regasificar ese gas en estado líquido y poder inyectarlo a la planta. Y eso es lo que va a estar ahí 1,5 kilómetros mar adentro. Eso nosotros lo tenemos técnicamente en un esquema de lease, de arrendamiento. Por eso la infraestructura total que va a estar participando de nuestro proyecto es la que nosotros ponemos directamente, que es arriba de los 800, más todo el sistema de amarre y el barco, pasamos a los 1.000.
Perfecto. Bien, hemos llegado al final, Alejandro. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Con gusto, Wendy. Muchas gracias, a las órdenes.